Muy buenos días, alumnos de 10º grado. Vamos a comenzar nuestros temas de física. Como ya vimos en el video introductorio, la física está en todas partes, ¿verdad? Podemos verla en el mundo real. El conocimiento de la física es esencial para comprender el mundo, ¿verdad? Porque todo lo podemos ver ahí. Ninguna otra ciencia ha intervenido en forma tan directa para mostrarnos en sí lo que son los conceptos de física. Por ejemplo, cuando estudiamos un objeto en reposo, que es los primeros temas que vamos a considerar, acerca del movimiento de los objetos, o su estado de movimiento o su estado de reposo. En los conceptos de aceleración también hay muchos otros temas en la investigación, ¿verdad?, que nos han contribuido a cambiar nuestro entorno, a vivir de una forma más cómoda, a adaptar el mundo a nosotros. La tecnología y todo, el estudio de electromagnetismo, electricidad, ¿verdad? Las cuestiones que nosotros no podemos definir mediante otra ciencia que no sea la física. El primer tema que nosotros vamos a ver es acerca del movimiento. Vamos a ver varios tipos de movimiento que existen. Y para poder estudiar el movimiento nosotros tenemos que hacer referencia a la ley de Newton, ¿verdad? Que son 3 leyes. La primera ley de Newton, que se llama ley de la inercia, que lo que nos dice es que un cuerpo puede estar en su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante si otra fuerza no influye para alterar ese estado. Por ejemplo, nosotros sabemos que si yo dejo un cuaderno aquí, en estado de reposo, si yo no lo muevo, es decir, nada más una fuerza externa influye para mover ese objeto, no se va a mover, ¿verdad? Entonces permanece en su estado de reposo. Lo mismo nos dice también esta ley, que si no existiera la fricción, ¿verdad? La fricción es la que nos detiene a nosotros, ¿verdad? Usted ha oído hablar de eso. Sí es una pérdida de energía, pero también es una ventaja, ¿verdad? Porque sin la fricción nosotros no podríamos ni siquiera estar parados. En este movimiento, en el primer movimiento que vamos a estudiar, que es el movimiento rectilíneo uniforme, van a intervenir 3 variables: la velocidad, la distancia y el tiempo. Eso es lo que va a intervenir en el estudio del movimiento rectilíneo uniforme, que es el más sencillo de todo. Volviendo a la ley de Newton, la primera ley nos decía eso, que si no existiera fricción y usted tira un objeto, este va a seguir moviéndose infinitamente hasta que algo lo detenga. Si no existiera la fricción, en un mundo ideal, si no existiera la fricción. Pero como existe, siempre se va a detener por el roce entre las dos superficies, ¿verdad?, que están donde se está moviendo el objeto y de qué material está hecho el objeto. De eso depende la fricción. Ahora, la segunda ley de Newton es referente a la aceleración, ¿va?, que ese sería con el segundo movimiento que vamos a ver, que se refiere a que la aceleración es un cambio de velocidad y que es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique al cuerpo. Entonces tenemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene el objeto. Y la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción, ¿va?, que nos dice que para cada acción en el mundo hay una reacción de dirección contraria, pero de la misma cantidad de fuerza o la misma fuerza. Entonces vamos a comenzar estudiando el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces decimos movimiento rectilíneo uniforme. Entonces dijimos que en este movimiento rectilíneo uniforme vamos a tomar 3 variables: la velocidad, la distancia y el tiempo. Ahora, es importante, para saber reconocer qué dato me está dando cada problema, saber las unidades de la distancia, de la velocidad y del tiempo. Ahora, si decimos de velocidad, vamos a tener 2 tipos de variables, ¿no? Una variable de distancia y una variable de tiempo, es decir, kilómetros por hora, metros por segundo, millas por hora, ¿verdad? Siempre va a ir ese tipo de unidades. Entonces decimos son en kilómetros por hora, en metros por segundo, millas por hora, etc. Ya sabemos que la distancia son longitudes, entonces son las medidas de longitud. Van a ser kilómetros, metros, centímetros, etc. Todas las unidades de longitud. Y del tiempo, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Serían segundos,
minutos, horas, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo aplicamos ese tipo de fórmulas al cálculo de ciertos o a la aplicación a resolver problemas que es lo que nos interesa a nosotros en esta clase? Vamos a utilizar esa fórmula, ¿no? Como ya les dije en la semana pasada que necesitábamos saber despejar bien, ¿va? Pues ya ve la fórmula que vamos a ver aquí de este tipo de movimiento es la más sencilla de todas, ¿va? Únicamente vamos a tener una fórmula de velocidad. Entonces vamos a decir que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Despejando tendríamos que la distancia tendría que ser este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y tendríamos también que el tiempo, si lo pasamos para acá, sería igual a la distancia entre la velocidad, ¿verdad? Siempre de despegue. Vamos a hacer unos ejercicios. Nos dice, un golfista, dice, logra un hoyo en 3 segundos. Va a jugar golf, tira la pelotita en un hoyo. Entonces hizo el tiro en 3 segundos. Después de que golpea la pelota, dice, si está viajando con una rapidez media de 0.8 metros por segundo, ¿a qué distancia está bien? Entonces vamos a decir primero, antes de hacer cualquier ejercicio, lo que hacemos nosotros es contar los datos que me da el problema. Por eso es importante que usted sepa las unidades en los ejercicios. ¿Cómo usted va a conocer de qué estamos hablando, de qué variable estamos hablando? Por medio de las unidades. Entonces, si usted tiene ahí, dice, logra un hoyo en 3 segundos, entonces ese va a ser tiempo. Entonces, el tiempo son 3 segundos. ¿Qué otra cosa me da el problema? Dice, pues, si esta viajó, dice, con una rapidez de 0.8 metros por segundo, entonces esa es velocidad. Entonces me da una velocidad de 0.8 metros por segundo. Y me dice que lo que queremos encontrar es a qué distancia estaba el golfista del hoyo que tiró. Entonces la que vamos a encontrar es la distancia. Siempre con esta fórmula despejamos, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces la distancia, que es lo que andamos buscando, va a ser a la velocidad, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces simplemente nosotros multiplicamos los dos valores, 0.8 metros por segundo por el tiempo que es 3 segundos. Nosotros si lo multiplicamos, eso me va a dar que la distancia va a estar a 2.4 metros. ¿Por qué metros? Porque aquí las unidades de los segundos se cancelan. Usted ya sabe que para poder cancelar una variable tiene que estar multiplicando en la parte de arriba y abajo dividiendo, entonces usted las puede cancelar. Entonces aquí tendríamos que ya la respuesta es 2.4 metros, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Siempre utilizando esta fórmula, que es la más sencilla del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nos dice el otro problema. Dice, vamos a tomar como que un objeto esté a una determinada distancia, ¿verdad? Vamos a considerar esta variable para considerar los 3 tipos de despeje que nosotros tenemos. Entonces nosotros tendríamos ahí, por ejemplo, dice, un automóvil recorre una distancia de 86 kilómetros a una rapidez. Rapidez es lo mismo que velocidad. La diferencia entre rapidez y velocidad es que tiene una dirección, ¿verdad? La velocidad tiene dirección, es decir, es una cantidad vectorial, y la rapidez solo es una cantidad escalar, es decir, es un número nada más, ¿verdad? No tiene una dirección. Pero en realidad nos tratamos de que rapidez y velocidad son similares, ¿verdad? La diferencia entre ellas es eso, que la rapidez no tiene una dirección, por lo tanto es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que solo es un número. Mientras que la velocidad es una cantidad vectorial, es decir, trae una dirección. Entonces vamos a decir, un automóvil que se recorre una distancia de 86 kilómetros. Entonces decimos datos, distancia es 86 kilómetros,
Después nos dice que viaja a una rapidez media de 8 metros por segundo, es decir, la velocidad es de 8 metros por segundo. Entonces la pregunta me dice que cuántas horas va a requerir ese auto para llegar a su destino. ¿Cuántas horas en recorrer esos 86 kilómetros? ¿Cuánto se tardó si iba a esta velocidad? Entonces vamos a encontrar tiempo. Entonces siempre nuestra fórmula original es velocidad igual a distancia entre tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Entonces vamos a decir que el tiempo sería entonces igual. Yo tengo aquí, si se fijan las unidades son kilómetros, aquí son metros por segundo. Yo no podría cancelar esas unidades porque no está igual, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es convertir estos 86 kilómetros a metros. Entonces yo digo, la distancia sería 86 kilómetros por, ya sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces decimos, un kilómetro tiene 1000 metros. Cancelamos los kilómetros para que me quede la unidad que yo quiero, que son metros. Serían 86.000 metros. Ahora, ya tengo metros aquí y aquí. Entonces ya puedo utilizar las dos variables. Entonces digo, la distancia son 86.000 metros entre la velocidad que son 8 metros por segundo. Y ahí ya puedo cancelar, metros con metros se cancela y me quedan segundos. Entonces, ¿qué cantidad de tiempo en segundos sería esto? Entonces yo voy a dividir 86.000 entre 8. 86.000 entre 8. Entonces esto me da 10.750 segundos. 10.750 segundos. Pero la pregunta no me dice cuántos segundos, no dice cuántas horas. Quiere decir que esta respuesta yo la tengo que convertir a horas. Entonces, hacemos lo siguiente. Yo tengo 10.750 segundos. Hora. ¿Cuántos vamos a pasar a minutos y vamos a pasar a horas? O de un solo a horas. Ya sabemos que en un segundo hay en una hora, perdón, hay 3.600 segundos. O lo puede hacer usted 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. ¿Lo puede ver? Entonces yo digo 3.600 segundos que tiene una hora. Cancelo los segundos y entonces eso lo tendría que dividir aquí. Entonces yo voy a dividir esa cantidad entre 3.600 y me daría 2.98 6 horas. Casi las 3 horas. Entonces esta sería la respuesta porque me están pidiendo mi respuesta en horas. Entonces, cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, significa que la velocidad va a permanecer siempre constante, no va a cambiar. Ese tema, ya cuando cambia la velocidad, se llama aceleración. Ya un cambio en la velocidad es lo que conocemos con aceleración, con este concepto. Entonces nosotros pasamos al segundo movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces decimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces ya sabemos ahí que en el movimiento uniformemente acelerado pues hay aceleración, ¿no? Si cuando andamos en un carro usted dice acelera, entonces lo que pasa es que se cambia la velocidad. Eso es todo, ¿verdad? La aceleración es un cambio en la velocidad. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a considerar ahí? Usted tiene que ir haciendo un formulario. Entonces ya tenemos que la primera fórmula era la del movimiento rectilíneo uniforme, que era velocidad igual a distancia entre tiempo. Ahora, ¿cuáles son las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues primero vamos a tener la fórmula de aceleración. En la aceleración, como me dice que es un cambio de velocidad, yo voy a restar velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo del problema que me da. Para este tipo de movimiento hay 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas ya establecidas, ¿no? Que nos van a ayudar a calcular ciertos
matices que tienen este tipo de problemas. Entonces vamos a hacer uno. Yo les voy a dar las fórmulas que vamos a utilizar. Primero utilizando solo esta de la aceleración. Entonces dice, un tren reduce su velocidad de 60 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora en un tiempo de 8 segundos. Encuentre la aceleración en unidades del sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Pues son unidades de velocidad entre unidades de tiempo. Entonces serían kilómetros por horas al cuadrado, metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Siempre van a ser unidades de distancia, centímetros por minutos al cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. Ya tenemos velocidad, son unidades de longitud. Tiempo, pues ya sabemos cuáles son las unidades de tiempo. Y de aceleración son las unidades de distancia entre unidades de tiempo al cuadrado. Entonces dice, un tren reduce su velocidad de 60 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora en un tiempo de 8 segundos. Entonces, que encontremos la aceleración para ese problema. Entonces tenemos la velocidad inicial del tren, eran 60 kilómetros por hora. La velocidad final del tren, quiere decir que aquí hay una desaceleración, ¿va? Porque se reduce. No vamos de menor a mayor, sino que de mayor a menor. Entonces es una desaceleración. Pero aquí decimos que la velocidad final que alcanzó el tren son 20 kilómetros por hora. En un tiempo, dice, de 8 segundos. Como siempre, tenemos que convertir las unidades de modo que sean parecidas, porque aquí están en horas y aquí está en segundos. Entonces voy a convertir estos a metros por segundo. Estos a metros por segundo, que son las unidades más utilizadas en el movimiento, en el sistema internacional. Entonces, y este la vamos a dejar tal cual está. Entonces vamos a convertir. Para hacer una conversión que incluya dos factores, lo hacemos como una división, ¿va? Entonces tratamos de observar bien y ponemos por. Yo voy a dividirlo y multiplicarlo por algo para que se me pueda convertir a las unidades de tiempo. Voy a convertir primero kilómetros. Entonces ya sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces kilómetro lo pongo aquí abajo para poder cancelar y abajo pongo a lo que equivale esa cantidad. Ahí ya convierto kilómetros a metros, pero me falta convertir horas a segundos. Entonces otra vez lo multiplico por algo, horas va a ir aquí arriba. Entonces ya sabemos que en una hora hay 3600 segundos. Cancelo kilómetros con kilómetros y horas con horas y me va a quedar metros por segundo. Ahora, ahí multiplicando por la parte de arriba y lo que me resulte lo voy a dividir entre la parte de arriba. Entonces me quedaría 60 por 1000, ¿verdad? Entre 3600. Eso me da 16.67 metros por segundo. Lo mismo voy a hacer con este. 20 por 1000 entre 3600. Entonces aquí cancelo kilómetros con kilómetros, metros no. Y horas con horas y me va a quedar metros por segundo. Entonces yo voy a multiplicar 20 por 1000 entre 3600. Entonces me daría 5.55, 56 pongamos, metros por segundo. Después de que yo he hecho las conversiones, entonces yo puedo aplicar la fórmula de aceleración. Entonces aceleración va a ser igual a la velocidad final, dice que en este caso sería la menor. Ahí, ojo también con los signos, ¿no? Que le salga negativo no quiere decir que está malo. En este caso, que me salga negativo el resultado, que yo ya sé que me va a salir negativo, significa que es una desaceleración. El carro no estaba acelerando, sino que frenando, ¿verdad? Iba el tren, perdón, porque es un tren. Entonces decimos velocidad final, que es 5.56 metros por segundo, menos 16.67 metros por segundo, entre el tiempo que son 8 segundos.
Entonces aquí al hacer las operaciones me va a quedar que es de menos 1.39 metros por segundo al cuadrado. Porque aquí no se le cancela nada, sino que este pasa a multiplicar a la parte de abajo acá. Por eso le quedan segundos al cuadrado. Ahora, como les dije, el signo aquí no significa precisamente que esté malo, sino que usted tiene que interpretar el problema. Si le sale negativo, ya se sabe que es una desaceleración, no es una aceleración normal. Entonces ahorita les voy a dar las siguientes fórmulas que siempre se utilizan para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí ya tenemos esta del primer movimiento y esta de mi segunda forma. Y hay otras relaciones que nos van a ayudar a saber cómo encontrar un dato. Entonces vamos a tener x igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Tenemos la siguiente que sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. El tercero sería x, que es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 1, 2, 3, 4 fórmulas, 5 fórmulas, que sería la quinta, x es igual a velocidad final por tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tenemos también una sexta fórmula, que sería 2ax igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ahora, ¿qué significa cada una de esas letras? Ya sabemos que esto es velocidad final, velocidad inicial, tiempo. Ahora, todas las letras las conocemos, menos esta x. Entonces la x es lo mismo que es distancia. Se toma x porque se toma la distancia sobre un plano horizontal. Cuando nosotros veamos caída libre, ¿verdad? Vamos a ver que es un movimiento vertical. Entonces ya no es x, sino que va a ser y. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a hacer un ejercicio para ver estas fórmulas cómo se utilizan. Vamos a decir entonces un ejercicio. Dice aquí, una lancha de motor parte del reposo. Voy a copiar para que ustedes lo tengan. Una lancha de motor parte del reposo y alcanza, dice, una velocidad de 15 metros por segundo en un tiempo de 6 segundos. Ahora, ¿cuál es la pregunta que me hacen? ¿Cuál es su aceleración? ¿Y qué tan lejos llegó? ¿Qué es lo primero que voy aquí? Sacar los datos que me den problema. Les digo yo, datos. ¿Qué datos tengo? Aquí me está diciendo que parte del reposo. Cuando me dice parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es 0. Entonces me da la velocidad inicial que es 0. Y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo. Esa es una velocidad final, ¿no? En un tiempo, dice, de 6 segundos. Y ahí ya tengo todos los datos para encontrar aceleración, que es mi primera pregunta. Y yo digo, aceleración es igual a velocidad final, ¿verdad? Menos velocidad inicial entre tiempo. Perdón, más. Entonces aquí tendríamos 15 más 0, velocidad final que son 15 metros por segundo, más 0 metros por segundo entre 6 segundos.
Entonces quiere decir que la aceleración va a ser igual a 15 metros por segundo entre 6 segundos. Y me va a dar entonces 15 entre 6, 2.5. 2.5 metros por segundo al cuadrado. Esa sería mi primera respuesta. ¿Cuál es la aceleración? Ahora, ¿qué tan lejos llegó? Yo voy a buscar entre todas las fórmulas una que tenga todas las variables que están en el problema. Entonces, la que voy a utilizar es una que dice velocidad final. Es una que dice, ¿va? Porque lo que quiero hallar es X. Entonces voy a buscar una que tenga X, ¿va? Entonces ahí tengo que X, voy a utilizar la segunda, que me dice que es velocidad final más velocidad inicial entre el tiempo, entre 2, perdón, por el tiempo. Porque aquí me está diciendo que eso es X, y eso es lo que quiero saber yo, qué tan lejos llego. Entonces yo tengo X, va a ser igual a la velocidad final, que son 15 metros por segundo, más 0 metros por segundo, entre 2 por el tiempo, que son 6 segundos. Entonces yo digo 15 entre 2 por 6. Ahí serían 45 metros. Quiere decir que él llegó a 45 metros. ¿Por qué se me cancela aquí? Y si usted ve, hace la operación aquí, me queda metros por segundo y aquí está multiplicando los segundos, entonces los cancelo. Además, ya sabe usted que las fórmulas de distancia son unidades de longitud. A la X siempre van a ser unidades de longitud. Falta mucho que para la física todos los problemas son diferentes, ¿no? No existe uno igual ni una forma, solo una forma de hacerlo. Usted lo puede hacer de varias formas. Sin embargo, usted tiene que tener pendiente que los procedimientos van a ser iguales, aunque no sea igual el problema. Ya hay miles de problemas diferentes. Entonces ahí nos vamos a quedar porque hay otro tipo de movimientos también, pero ahorita vamos a ver cómo les va con los problemas siempre de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Solo vamos a considerar esos dos. Nos quedarían pendientes 3 más, que sería caída libre, movimiento de proyectiles y movimiento circular. Entonces vamos a quedarnos ahí. Yo les mandaré una guía de ejercicios porque en el libro está la teoría muy bonita, pero no hay ejercicios. Entonces yo les voy a mandar una guía de ejercicios con este video para que comiencen a resolverlos y tengamos nuestra reunión para la duda, ¿va? El miércoles. Entonces ahí vamos a quedar y nos vemos.